Vamos ahora a ir a la palabra, Gálatas 4, versículos 1 y 2. Dice: a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño y en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entre tanto que el heredero sea un niño, en nada se diferencia al un esclavo, ¿verdad? Aunque sea el dueño de todo, si el heredero es niño, es como que fuera un esclavo. Aunque sea el dueño, el propietario de todo, no hay diferencia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por lo que estás haciendo en este ministerio, en esta congregación preciosa, con estas almas preciosas, Señor, y la palabra que está llegando a través de los medios del internet, Señor. Bendecimos cada familia, cada vida que nos ve, Señor, que recibe esta palabra. El Señor te bendiga, el Señor te ayude, el Señor te fortalezca. Dios te ayude en el nombre de Jesús a alcanzar tus metas en este tiempo. Y que toda prueba que estés pasando, Dios te dé la victoria. En el nombre de Jesús oramos que la gracia y el favor de Dios sea con tu vida, contigo, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. En el nombre de Jesús, que Dios traiga salud a tus huesos. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por todas, Señor, estas familias maravillosas. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Gloria al Señor. Quiero en esta noche enseñar sobre Cristo en mí, o he puesto el tema a esta palabra: Cristo en mí y yo en Cristo. Diga conmigo: Cristo en mí y yo en Cristo. Aleluya. Vamos a desarrollar esta dinámica. ¿Qué es Cristo en mí y yo en Cristo? Cristo en mí es equivalente a un bebé, a ser un bebé. Por ejemplo, uno nace de nuevo. La Biblia dice que cuando uno se arrepiente, cree en Cristo Jesús, uno nace de nuevo. Entonces uno es un bebé en el Evangelio. Hay muchas cosas que uno no entiende, no digiere, no percibe, no tiene la convicción que tiene ya alguien que tiene carrera, tiene ya experiencia en el Evangelio. Entonces un bebé en Cristo es alguien que, igual que un bebé natural, en lo natural, está expuesto a muchas cosas. Puede ser engañado, mal influenciado, persuadido, como Pablo le decía a los Gálatas 5 o 7, le decía: ¿quién os estorbó? Ustedes iban bien. Y le está hablando a una iglesia bebé, una iglesia en pañales. Entonces Cristo en mí tiene que ver con la vida, la vida espiritual, una vida de bebé espiritual. Es una vida de comienzo. Cristo en mí. Ahora, yo en Cristo. Por eso dice, pero quiero hablar un poquito de lo que dice Gálatas 4:1. Que entre tanto que el heredero sea un bebé, un niño, en nada diferencia a un esclavo. Por eso, como yo sé que soy un bebé en Cristo, cuando yo soy cristiano, vengo a la iglesia, pero vivo igual que un impío. ¿Ah? Cuando yo, aunque tenga a Cristo, ¿verdad? Vivo, ¿verdad? Vengo a la iglesia, estoy convertido, pero todavía no he crecido, estoy inmaduro. Soy bastante emocional, sentimental. Es un bebé quiere todo en las manos, todo en la boca, quiere todo fácil, se queja de todo, no entiende el concepto de responsabilidad. Así usted se puede en esta noche evaluarse a sí mismo. ¿Dónde usted está? ¿A qué altura? ¿En qué nivel usted está en la vida? Porque una cosa es estar en Cristo, y, ¿verdad?
Porque la Biblia dice, incluso a mí me llama la atención Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, dice, y cenaré con él y él conmigo. Si no fuera importante el concepto de cenaré con él y él conmigo, o sea, ¿por qué Dios dice y él conmigo? Porque tiene que haber esa comunión. Por ejemplo, en lo natural yo no puedo decir, no tendría sentido que yo diga, cené con mi esposa y mi esposa conmigo. Se escucha feo, no tiene sentido, pero en lo espiritual sí tiene sentido, porque Cristo está con nosotros, Dios nos ama. Todo aquel que abre, confiesa a Cristo, es salvo. Amén. Pero uno puede tener a Cristo, pero andar en la carne. Andar en la carne. Por eso dice la Biblia que nosotros estamos contaminados con los deseos pecaminosos de la carne. Venimos al Evangelio, pero tenemos que destruir y vencer todos esos vicios. Tenemos que crecer, madurar. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. ¿Cómo les habló? Como a niños, como a bebés, como a niños en Cristo. 1 Corintios capítulo 3. No les pude hablar como a espirituales. No sé si podemos mantener la cita aquí, por favor. Si no, dice, como a niños carnales. Amén. Como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, ser un bebé es equivalente a estar en la carne, en andar en las emociones, ¿verdad? Un niño quiere comer chocolate, quiere comer soda, quiere comer papitas, solo cosas chatarra, solo cosas malas. Pero alguien maduro, adulto, se cuida, es responsable de su salud y dice, he comido mucho azúcar y he comido mucho dulce, no he hecho ejercicio, no estoy durmiendo bien, no me estoy cuidando. ¿Cómo entonces, verdad? Voy a pedir que Dios ¿cómo voy a esperar estar sano si no me cuido? ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Entonces, es decir, cuando tú creces espiritualmente, se manifiesta en ti otra actitud. No eres una persona que se queja, no eres una persona que está hablando mal de otros, fijándote en los errores de otros, igual que los niños. Entonces dice Pablo en el versículo 2, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no son carnales, no sois carnales, y andáis como hombres, no como hijos de Dios. Andan como incrédulos, viven como los impíos. Dice, si hay celos, contiendas, discusiones, disensiones, no son carnales. Eso no denota, no fluye, no emana de alguien que ya está espiritualmente en un nivel superior. Un cristiano ya hecho, formado, no cae en las trampas, no cae en el chisme, no cae en el llevo y traigo. Un cristiano ya espiritual, su motivación no tiene que ver, ¿verdad?, de las personas, si otros dan, si otros quieren, si otros trabajan, si otros no. Sabe que él está llamado a servir a Cristo y que va a dar cuenta personalmente de sí mismo ante Dios. Entonces, aún si la mujer no quiere, sabe que él tiene que ir para adelante. Pero un bebé espiritual va a depender
de las demás personas, de su entorno. Se va a afectar por cualquier tontería. Por eso Pablo dice, no les pude hablar como espirituales, sino como a niños. Yo les quería dar vianda, alimento sólido, pero todavía son bebés, tienen encía, no tienen dientes, no pueden morder, digerir. Hay gente que no le puedes hablar fuerte porque son niños, se ofenden. Olvídate lo fuerte, decirle la verdad, confrontarlos, porque se lloran, braman, se molestan, se van. Y ese es algo que cuando alguien en el Señor ha alcanzado un nivel sólido, entiende que Dios lo ama cuando lo corrige, entiende que cuando Dios lo confronta es que lo está amando, entiende que es por tu bien, entiende que ese es el amor del Padre. Pero un niño, cuando lo regaña papá, no entiende que eso es amor, cree que es egoísmo, cree que es odio, lo toma con otra actitud. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Díganme amén. Así que por eso la palabra del Señor es, una cosa es estar en Cristo y otra es que Cristo esté en nosotros. Amén. Cristo está con todos nosotros, con aquel que cree en Él. Cristo está, Cristo lo ama. Amén. Pero no todo el mundo está en Cristo. Aleluya. Ahora, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne como bebés, sino conforme al Espíritu con madurez. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Mire, en Cristo. O en inglés sería in Christ, ¿no? O sea, dentro de Cristo no hay condenación, porque Cristo, Dios es espíritu. Amén. Y para estar en Cristo hay que vivir y andar en Él. Por eso Dios dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces cuando tú dejas la niñería, la carnicería, no sé cómo decirlo, pero esa es la tontería, el biberón, los pañales, y comienzas a caminar. Hay un factor, cuando tú eres un bebé, espiritualmente hablando, tú no avanzas. Los bebés no caminan. Los bebés se arrastran, andan a gatas. Entonces, por eso tú vas a ver que las personas que andan en la carne no avanzan. Están luchando. Hoy avanzan y mañana retroceden. Lo que levantan con la derecha lo tumban con la izquierda. Viven en un desorden. Su vida es un desorden. No tienen orden. No hay un compromiso. Por eso, pero cuando tú maduras, creces, amén, entiendes que no es normal, que tú tienes que orar, no es normal. Hay cosas que para ti ya no son normales, que tú no puedes odiar, vivir amargado, criticando, molestándote por cualquier tontería. No puedes perder tu gozo, porque tu gozo vale mucho. Si tú no vas a llegar lejos amargado, enojado, el enemigo va a estar acabando con tu paz. Tú tienes que aprender a superar esas cosas, hacerlas a un lado y darte cuenta que para estar en Cristo tú tienes que andar en amor. Porque la Biblia dice, si en esto conocemos, en que somos hijos de Dios, en que nos amamos unos a otros. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos decir, yo tengo comunión con Dios,
pero ando en tinieblas, ando en rencillas, ando maldiciendo, ando en la carne. No puedo andar en tinieblas. Si tengo comunión con Él, tengo que practicar la verdad. Amén. Ahora, el que está en Cristo es alguien que vive una vida en comunión, una vida en obediencia, una vida en total y en plena convicción de quién lo llamó, de dónde viene y hacia dónde va. Porque es un adulto espiritual, es alguien que vive en el espíritu. Entiende el proceso, entiende el trámite, sabe que el enemigo va a venir a atacarlo, a desanimarlo, a oprimirlo, y no se va a molestar con la gente, sino con el diablo y a su nombre. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que correr. La persona que vive en la carne no avanza porque tiene tantos problemas. La persona que vive en pecado no avanza porque el pecado le obstaculiza. Todo el tiempo vive arrepintiéndose y nunca aprende. Y no digo yo que yo no tenga nada que pedirle perdón al Señor. Yo le pido perdón al Señor. Pero ya es una comunión donde Jesús le dijo a Pedro: ven, Pedrito, tengo que lavarte los pies. Y Pedro dijo: no, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo o con mi reino. Señor, entonces lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo. Y dice el Señor: no tengo necesidad, no tenéis necesidad, porque ya ustedes fueron limpios por la palabra. Solamente hay que lavarle los pies. Entonces, un cristiano maduro es entendible, es comprendible de que nosotros oramos y decimos: Señor, cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier cosa que haya cometido, que haya causado tristeza, que haya fallado la palabra, perdóname. Uno se limpia todos los días, pero no es que uno va a estar tropezando con la misma piedra, con la fornicación, con el adulterio, con la mentira, con el chisme. No, ya esas cosas ya pasaron. Como dice Pablo, yo no puedo estarle trayendo nuevamente la doctrina de bautismo, de resurrección, no puedo. Hay que pasar, hay que avanzar. Hay personas que entran al tabernáculo y no pasan del altar de sacrificio. Todo el tiempo entran ahí y están ahí: Señor, límpiame y límpiame y límpiame, y nunca se mantienen, se conservan. Tú tienes que avanzar. El tiempo de la leche se te tiene que acabar. Tienes que probar alimento sólido, ya donde entiendes revelaciones, ya donde escuchas a Dios. Porque un bebé te escucha. Un bebé escucha, pero no percibe, no entiende. Así hay muchos cristianos que Dios les habla, escuchan, pero no entienden, no cambian. Creen que es el pastor que la trae con ellos. Gloria al Señor y a su nombre. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? La Biblia dice en Lucas 8:14: y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, y su fruto no madura. La versión Reina Valera dice: la semilla que cae entre espinos son estos que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres. O sea, es decir, reciben la palabra, pero no están dispuestos a renunciar al pecado. No están dispuestos a renunciar al pecado. Oran, pero sus oraciones no son efectivas.
Tienen obstáculos en el cielo, no pueden subir hasta el trono porque viven en pecado y Dios escucha a los justos. La Biblia dice que atento está los oídos de Jehová a la oración de los justos. Ahora yo entiendo, pastor, Dios no escucha al pecador, sí que se arrepiente. Le voy a explicar. Salmo 51 dice que a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si tú como pecador vienes a Dios y dices, Señor, reconozco mi pecado, mi maldad está delante de ti siempre, y te pido, Dios lo escucha. Pero si alguien vive en pecado y no puede llegar a la presencia de Dios, primero tiene que pasar por al altar del sacrificio, del perdón, de purificación. No puede llegar al lugar santo. Dios no escucha la oración de los impíos, dice la Biblia. Dios no escucha la oración de los injustos. Pero cuando alguien se humilla, alguien es impío, es incrédulo, pero se humilla, Dios lo escucha. Porque está pidiendo perdón, se está humillando. ¿Me explico, no? Amén. Pero un cristiano que no quiere renunciar al pecado, a la inmundicia, no puede avanzar. Está condenado a la mediocridad. Y algo que usted y yo tenemos que aprender a hacer es odiar la mediocridad, odiar la tibiez, odiar, sí, el conformismo. Tenemos que crecer. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora.